Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que genera mucha curiosidad y debate en el mundo del espectáculo turco, y especialmente entre los fanáticos de las telenovelas: la relación, el final y, sobre todo, la verdad detrás de la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, hoy vamos a analizar a fondo el escándalo, si se puede llamar así, que rodeó su separación, las especulaciones, los rumores y, lo más importante, qué hay de cierto en todo esto. ¿Realmente Demet destrozó a Can? ¿O fue algo mucho más complejo? Vamos a desentrañar esta historia paso a paso, analizando los hechos, la evidencia y las declaraciones de ambas partes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, la pasión y los secretos de esta famosa pareja. Pero antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, chismes, análisis y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos a desvelar la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender completamente la historia, tenemos que remontarnos al principio, al momento en que todo comenzó, el éxito arrollador de la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta telenovela turca, estrenada en 2018, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que rápidamente se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno. La química entre Demet Özdemir, quien interpretaba a Sanem, y Can Yaman, quien interpretaba a Can, era palpable. Sus escenas juntos eran puro fuego y la conexión que transmitían a la pantalla era tan intensa que los espectadores no tardaron en creer que esa chispa traspasaba la ficción. Y como suele suceder, la realidad imitó a la ficción. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Fotografías, vídeos y testimonios de fans parecían confirmar lo que todos querían creer, que Sanem y Can también eran pareja en la vida real. Los paparazzis los acechaban, los medios no dejaban de hablar de ellos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías y análisis de cada gesto y mirada entre los dos. En ese momento parecía que todo era perfecto. La serie era un éxito, la pareja era la sensación del momento, y el futuro parecía prometedor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Detrás de las cámaras, la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se mostraba. **** El auge y la caída, un análisis profundo de la relación ****. Profundizando en la historia, la serie Pájaro Soñador no solo catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama, sino que también los unió en una relación que, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La química que se veía en pantalla no era solo producto de una buena actuación, era una conexión real, una atracción palpable que se tradujo en un torbellino de emociones y especulaciones. El inicio de su romance, o al menos el inicio de los rumores, coincidió con el pico de popularidad de la serie. Cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Los fans crearon teorías, construyeron narrativas y soñaron con un final feliz para Sanem y Can, tanto en la ficción como en la vida real. La pareja se convirtió en un fenómeno, en la representación del amor perfecto, de la historia de cuento de hadas que todos anhelaban. Pero la fama, como un fuego artificial, es fugaz y puede ser destructiva. La presión mediática, la exposición constante, los horarios extenuantes de trabajo y las expectativas de los fans comenzaron a pasar factura. Los primeros indicios de problemas surgieron sutilmente. Pequeños desencuentros, diferencias de opinión sobre cómo manejar la fama, la creciente tensión entre la vida personal y profesional. Can Yaman, con su personalidad enérgica y a veces polémica, se encontraba en el ojo del huracán. Su forma de ser, su sinceridad a veces desmedida y su determinación por forjar una carrera internacional generaban controversias y dividían a la opinión pública. Demet, por otro lado, siempre se mostró como una profesional impecable, discreta y con una imagen pública impecable. Esta disparidad en sus personalidades y en su forma de afrontar la fama, fue probablemente uno de los primeros factores de discordia. **** Los rumores, las señales y la inminente ruptura ****. A medida que la relación se deterioraba, los rumores se intensificaban. Los medios de comunicación turcos,
ávidos de noticias y de generar audiencia, comenzaron a especular sobre una crisis sentimental. Las fuentes anónimas, los cercanos a la pareja, filtraban información que alimentaba la expectativa y la curiosidad del público. Se hablaba de celos, de control, de desacuerdos sobre el futuro profesional y personal. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de amor y felicidad, se convirtieron en un campo de batalla. Las publicaciones conjuntas disminuyeron drásticamente. Las fotos juntos se volvieron escasas y cuando aparecían, la naturalidad y la espontaneidad de antaño se habían esfumado. Los fans con el corazón roto analizaban cada like, cada comentario, cada gesto en busca de una señal, de una confirmación de lo que ya se intuía: la relación estaba llegando a su fin. Las apariciones públicas juntos se espaciaron, y cuando coincidían en algún evento, la incomodidad era palpable. Las miradas evitadas, los gestos forzados, la falta de contacto físico eran evidentes. La distancia emocional se materializaba en la distancia física. Los medios, sin dudarlo, alimentaban la intriga, generando titulares sensacionalistas y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. El silencio de los protagonistas era ensordecedor. Ni Demet ni Can confirmaban ni desmentían nada. La ambigüedad era, en ese momento, la mejor estrategia. Les permitía mantener la atención mediática, alimentar la curiosidad y, sobre todo, proteger su privacidad en un momento tan delicado. Asterisco asterisco el día en que todo terminó, el anuncio de la separación asterisco asterisco. Finalmente la inevitable noticia llegó: la ruptura. La noticia se extendió como la pólvora, recorriendo los medios de comunicación y las redes sociales a la velocidad del rayo. El mundo se paralizó. Los fans quedaron devastados. Las especulaciones se desataron. Los medios se lanzaron a analizar los motivos de la separación, a buscar culpables, a construir narrativas. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de la incompatibilidad de personalidades. La prensa sensacionalista no dudó en especular y en lanzar acusaciones sin fundamento. En ese momento, la narrativa que más resonó fue la de Demet como la villana de la historia. Se acusó a Demet de haber destrozado a Can, de haberle roto el corazón, de haber sido la causante de la separación. Esta versión de los hechos se basaba en la percepción pública de ambos. Can, con su personalidad más impulsiva y controvertida, se convirtió en la víctima, mientras que Demet, con su imagen de chica buena y profesional, fue la culpable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue Demet la única responsable de la ruptura? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y menos simplista. Asterisco asterisco desentrañando la verdad, un análisis multifacético asterisco asterisco. Analizar la ruptura de Demet y Can requiere objetividad y evitar caer en los juicios rápidos. Es crucial entender que una relación es un asunto de dos, y que el final de la misma rara vez se debe a una sola causa. Es cierto que Can ha tenido una trayectoria más turbulenta en cuanto a relaciones y polémicas mediáticas. Su carácter fuerte, su forma de ser y su supuesta dificultad para lidiar con la fama han generado controversias y divisiones. Se ha hablado mucho de su exigencia en los sets de grabación, de su supuesta dificultad para aceptar críticas y de su tendencia a protagonizar escándalos. Demet, por otro lado, siempre ha mantenido una imagen más pulcra, más centrada en su trabajo y en su vida personal. Su profesionalismo, su discreción y su buen carácter han sido reconocidos por el público y por sus colegas. Pero culpar únicamente a Demet sería injusto. Una relación se basa en la reciprocidad, en la compatibilidad y en el esfuerzo de ambos. Es probable que la falta de compatibilidad, las expectativas no cumplidas, las presiones de la fama y las agendas individuales hayan contribuido a la ruptura. Asterisco asterisco factores que influyeron en la ruptura asterisco asterisco. Diversos factores pudieron influir en el final de la relación. La diferencia de personalidades, como ya se mencionó, fue un factor clave. Can, con su carácter impulsivo y dominante, pudo haber tenido dificultades para adaptarse a las exigencias de la fama y a las presiones de la relación. Demet, por otro lado, con su personalidad más tranquila y equilibrada, pudo haber buscado una relación más estable y menos conflictiva. Los celos, un sentimiento común en las relaciones, pudieron haber jugado un papel importante. La exposición mediática, la constante presencia de fans y la posibilidad de que ambos conocieran a otras personas pudieron haber generado inseguridad y desconfianza. Las expectativas no cumplidas también pudieron ser un factor determinante.
Khan en ese momento estaba más enfocado en su carrera y en ascender en su trayectoria profesional, mientras que Demet buscaba algo más estable y tradicional. La incompatibilidad de metas y prioridades podría haber generado tensiones y desencuentros. La presión de la fama también fue un factor importante. La constante exposición mediática a los rumores, las especulaciones y la presión de los fans pudieron haber desgastado la relación. La pareja no tenía privacidad. Y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y juzgada por el público. *** La percepción pública y el papel de los medios ***. La percepción pública sobre la imagen de ambos también influyó en la forma en que se interpretó la ruptura. Khan, como mencionamos, es un personaje más controvertido y propenso a generar reacciones negativas. Demet, por otro lado, es vista como una figura más querida y admirada por el público. Esto podría haber generado un sesgo en la opinión pública, donde se tendía a culpar a Khan y a defender a Demet. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de generar audiencia, jugaron un papel fundamental en la construcción de la narrativa. La prensa sensacionalista no dudó en especular, en lanzar acusaciones sin fundamento y en alimentar la controversia. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas manipuladas y las fotos robadas alimentaron la curiosidad del público y contribuyeron a la polarización de la opinión pública. *** El después de la ruptura, nuevos caminos, nuevas historias ***. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus vidas profesionales y personales. Khan se mantuvo más reservado, pero se sabe que atravesó un periodo difícil. La exposición mediática, el escrutinio público y las críticas afectaron su estado de ánimo. Demet, por su parte, demostró una gran fortaleza y profesionalismo. Continuó con su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Demostró su capacidad para afrontar los desafíos y para seguir adelante, independientemente de las circunstancias. Ambos actores encontraron nuevos caminos. Khan se enfocó en proyectos internacionales y tuvo algunas relaciones sentimentales. Demet se casó con el cantante Ouzhan Kok, pero lamentablemente ese matrimonio también llegó a su fin. A pesar de las adversidades, ambos han demostrado resiliencia y determinación. Han logrado seguir adelante con sus vidas, construyendo carreras exitosas y forjando nuevas relaciones. *** Conclusión. La verdad detrás de la historia ***. En resumen, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es compleja y llena de matices. No se puede culpar a uno u otro por el final de su relación. La verdad probablemente radica en una combinación de factores: la falta de compatibilidad, las presiones de la fama, las expectativas no cumplidas, las diferencias de personalidad y, por supuesto, las circunstancias de la vida. Es importante recordar que estamos hablando de dos personas reales, con sentimientos y emociones. Aunque su relación haya sido pública y mediática, debemos respetar su privacidad y evitar juicios apresurados. Lo importante es que ambos hayan logrado continuar con sus vidas y sus carreras, y que hayan encontrado su propio camino. La ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la dificultad de mantener la privacidad y sobre las presiones que conlleva la fama. Es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan, que la realidad es más compleja de lo que parece y que al final, todos somos seres humanos, con nuestros errores, nuestras debilidades y nuestras aspiraciones. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos desentrañado los misterios que rodean la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman, tratando de ser lo más objetivos posible y analizando los hechos desde diferentes perspectivas. Hemos visto que la verdad es más compleja de lo que parece, y que las etiquetas simplistas rara vez reflejan la realidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su perspectiva sobre esta historia? ¿Creen que Demet destrozó a Can? ¿O piensan que fue algo más complejo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego.